¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva edición de Consultorio Previsional. La ayuda para nuestros mayores la encontrarás aquí en Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica, para conocer todos los detalles en esto que es Consultorio Previsional, brindándote toda la información para la gente de la tercera edad. Consultorio Previsional, con la conducción del doctor Pablo Lieberman, especialista en temas de la tercera edad. Como cada semana, desarrollamos uno de los temas que realmente más les interesa a nuestros mayores para conocer cómo tramitar, cómo generar justamente una mejora en su calidad de vida. Esto es Consultorio Previsional en Galáctica Internacional. Hoy vamos a estar desarrollando un tema que preocupa y que realmente deben conocer los datos precisos en relación al tema de los regímenes de pensiones en la Argentina. Para ello ya mismo le damos la bienvenida al doctor Pablo Lieberman para ir desarrollando el tema del día de la fecha. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre, ¿eh? ¿Cómo va eso? Igual, bueno, todos contentos, así que... Me imagino, un día muy especial seguramente, claro, estamos festejando justamente el triunfo de la selección de la República Argentina en este realmente evento tan importante que fue el campeonato del Mundial de Fútbol en Qatar 2022, y realmente es una gran alegría para todos nosotros y por supuesto nuestras felicitaciones a estos muchachos maravillosos que conforman este brillante equipo de jóvenes y de técnicos que han hecho un trabajo profesional realmente impresionante, ¿no? Sí, exactamente, la verdad, impecable. Nuestras felicitaciones a ellos, a todos en su conjunto, a sus familiares, a sus amigos que los están tratando de contener, apoyar y festejar juntos realmente este lindo momento que estamos viviendo todos, ¿eh? Exactamente. Bueno, Pablo, hoy un temita realmente interesante, ¿no? Aquí en Consultorio Previsional, tu programa, habitualmente desarrollamos distintos temas de inquietud general y hoy estamos con este tema muy particular, por cierto, ¿no? Sí, porque el tema de las pensiones, nosotros dijimos en un momento que a veces el régimen de seguridad social se lo suele confundir con asistencialismo, entonces aparecen las pensiones, ¿no? Y hay distintos tipos de pensiones, ¿sí? Que son, como siempre digo, respuestas de la seguridad social frente a contingencias, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que diferenciar es que en el ámbito de la seguridad social hay prestaciones principalmente contributivas, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? El beneficiario de alguna u otra manera, digamos, aportó a ese sistema para que después obtener, digamos, algún tipo de respuesta a ese seguro social, a este seguro social. Y hay prestaciones no contributivas porque, bueno, la persona no estuvo en condiciones de aportar a ese sistema, ¿sí? Entonces, a veces, especialmente en las pensiones no contributivas, se suele confundir con el asistencialismo, cuando en realidad sí existe la necesidad de que existan prestaciones o respuestas de la seguridad social frente a contingencias de personas que por algún motivo no pudieron, digamos, aportar o alimentar de manera dineraria ese sistema. Claro, cuando nosotros hablamos de la pobreza, aparecen estos famosos planes sociales, el plan este, el plan aquello, pero por ejemplo hay pensiones por discapacidad, por ejemplo, hay pensiones por discapacidad que tienen un régimen propio, un régimen muy, digamos, muy estricto, pero existen pensiones por discapacidad que son no contributivas, pero existen otro tipo de pensiones que llaman contributivas, que son pensiones donde el beneficiario, o mejor dicho, los descendientes o los causantes han aportado a ese sistema, y aparecen este tipo de pensiones, la pensión derivada, por ejemplo, la viuda, el conviviente, la conviviente, los hijos menores, los hijos con discapacidad. Entonces, aparece todo un régimen complejo para poder acceder a este sistema de pensiones, donde a veces son negadas por ANSES, ¿sí? Son negadas por distintos motivos, en algunos casos uno lo puede entender más, en otros casos lo puede entender menos, por ejemplo, aquellas personas que, no sé, se han separado, pero
el vínculo matrimonial no se rompió, bueno, ahí aparece una discusión si corresponde o no otorgar pensión mientras no se haya disuelto el vínculo matrimonial o el vínculo conyugal, ¿sí? O sea, existen un montón de alternativas donde, bueno, la seguridad social viene a dar este tipo de respuesta. Después a veces también hay una confusión cuando una persona tiene lo que llama un retiro por invalidez, ¿sí? Que es una suerte de pensión y no es una pensión, es una suerte de jubilación especial. Es decir, aquellas personas que tienen un grado de incapacidad alto, más del 66%, no tienen la edad jubilatoria, pero aportaron, Sí. ¿sí? Y eso se lo llama el retiro por invalidez, que primero tiene un periodo que se llama retiro transitorio por invalidez, sujeto por supuesto a evaluaciones médicas. ¿Por qué es transitorio? Porque después eso se va a consolidar luego de 2 años si es que subsiste ese grado de incapacidad. Claro. Eso mal se lo llama pensión porque no, desde un punto de vista técnico no es una pensión, es una suerte de jubilación más cerca de una jubilación que de una pensión, Ajá. ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Y bueno, por supuesto las personas tienen este tipo de derechos que, repito, son respuestas muy precisas, muy concretas que da la seguridad social. El sentido de estas charlas, el sentido de este diálogo y que las personas puedan entender de un punto de vista didáctico, cuando una prestación es contributiva, una prestación no contributiva, un poco darle también credibilidad al sistema de seguridad social, ¿no? Un poco mi función es tratar de que las personas crean en el sistema de seguridad social, por más débil que sea, Claro. pero que apunta a una lógica, por más que, insisto, a veces las decisiones políticas puedan contaminar esa lógica loable que tiene el sistema de seguridad social. ¿Sí? Claro, No de sé si... alguna manera, Pablo, esto que vos estás comentando tiene mucho que ver con la preocupación que hay en varios sectores de la comunidad relacionados con lo que es la gestión de la tramitación de este tipo de pensiones, ¿no? La gente que tiene algún tipo de discapacidad o aquellos que no han podido completar los aportes por seria dificultad justamente dentro del ámbito laboral, ¿tienen alguna opción de presentarse Sí, justamente y hacer algún sistema de un plan especial determinado? sí. A ver, las pensiones no contributivas, ¿sí? Las llamadas pensiones no contributivas, las pensiones que son pensiones que administra eh, Ministerio de Desarrollo Social, Sí. ¿sí? Es un trámite que, digamos, el otorgamiento, ¿no?, de las pensiones no contributivas muchas veces también está, digamos, influenciado por decisiones. A ver, ustedes recuerdan que en una época habían dado de baja muchas pensiones no contributivas, ¿sí? Claro. En la gestión de Stanley, cuando era ministra de Desarrollo Social. Sí. En principio, esos trámites, en líneas generales, son sencillos. Sencillos en qué sentido, en punto de vista administrativo. Es decir, se solicita, si es el caso de un tema de salud, por supuesto los estudios médicos, en el caso de las pensiones no contributivas, acreditar que hay una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Qué significa extrema vulnerabilidad? Que no tiene otro tipo de ingresos que Ajá. no sea esa pensión no Claro. contributiva. Por eso muchas veces sucede que la persona que es beneficiaria de una pensión no contributiva resulta esa rareza, pero bueno, vive con una persona o con los padres que tienen un ingreso. Es decir, hay una zona gris en cuanto a las pensiones no contributivas. En cuanto a las pensiones contributivas, tienen una lógica muy parecida a la que son las jubilaciones, porque las administra la ANSES, tiene sus propios formularios, tiene su propio trámite. Es decir, una persona incluso, bueno, puede también designar un apoderado, por ejemplo, un abogado, para poder gestionar mejor ese tipo de prestaciones. Bueno, ¿qué es lo que se va a requerir? Se va a requerir los elementos típicos para ese tipo de pensiones, ¿no? Si estamos hablando de una pensión o un retiro por invalidez, los estudios médicos correspondientes. La ANSES lo va a citar a través de las comisiones médicas que funcionan en el ámbito de la superintendencia de riesgo de trabajo, a Sí, que sí. lo evalúen, Ujú. a que le hagan una evaluación acerca de el grado de incapacidad que tiene, donde se van a ponderar, por ejemplo, el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto intelectual. Bueno, se va a hacer toda una sumatoria, todo un ponderado donde bueno, se va a determinar un porcentaje de incapacidad, Ajá. que para los retiros por invalidez, mal llamadas pensiones, lo incluyo porque algunos lo llaman pensión,
se requiere un 66% de incapacidad o más, ¿no? Esto se hace mediante un estudio previo médico, por supuesto, ¿no? Hay un análisis lo ideal es que la persona lleve, claro, lo ideal es que la persona estatal. Exactamente, que lleve, por supuesto, los estudios médicos para que pueda ser evaluado por las comisiones médicas. Esto va a tener consecuencias muy, muy importantes, porque, por ejemplo, la persona que accede a un retiro por invalidez ya no va a poder trabajar en relación de dependencia. Pero sí, por ejemplo, podría ser monotributista, hacer actividad como autónomo. Claro, algún comercio, la atención de algún puesto de venta de determinado tipo de productos, ¿no? Etcétera. Exactamente, no hay incompatibilidad. Claro. Si estamos hablando entre una pensión no contributiva y esa persona tiene un familiar, por ejemplo, el papá o la mamá que fallece, va a tener que elegir. Ahí sí hay una incompatibilidad, lo cual tiene lógica porque, a ver, siempre digo, los recursos de la seguridad social son muy limitados y en ese caso hay que elegir entre la pensión no contributiva y lo que sería la pensión por fallecimiento, la pensión, sería una pensión derivada si es que es jubilado o una pensión, digamos, directa si la persona está en actividad, pero bueno, en líneas generales la mayoría son las pensiones derivadas. Entonces, esa persona va a tener que acreditar, ¿qué va a tener que acreditar? Tiene que acreditar diversas circunstancias. Obviamente la partida de función, el DNI, el vínculo que lo unía. Y en ese caso, la pregunta que se suele hacer es, ¿qué conviene? ¿Conviene seguir con la pensión no contributiva o con la pensión que paga ANSES? Y esto es muy importante por el tema de la obra social que lo va a atender. Porque si la persona tiene una pensión no contributiva, accede a un programa que se llama Incluir Salud, antes se llamaba el PROFE, que tiene severas críticas en cuanto a su funcionamiento. Si se trata de una pensión derivada, va, la obra social que lo va a amparar en principio va a ser el PAMI. Recuérdense que es Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La sigla, la P, hace alusión a que también son beneficiarios los pensionados. Pero este tipo de pensión, porque cuando se habla, insisto, de pensión, tiene muchos sentidos el tema de la pensión. Se habla también de la pensión, de las pensiones graciables, que son las pensiones que otorgan los legisladores, que no tiene nada que ver con el sistema de seguridad social. Claro. Eso depende directamente de un presupuesto independiente, directamente de parte de los parlamentarios, los diputados o senadores directamente. Exactamente, ¿no? Y es absolutamente precario porque en cualquier momento se puede dar de baja eso, ¿no? Claro. Es momentáneo, no es algo que es momentáneo, claro. Tiene continuidad. En cambio una pensión, por ejemplo, una pensión derivada, se termina transformándose en un momento en un derecho adquirido. Si la persona no puede, digamos, salvo que se den las circunstancias previstas en la ley, extinguirse ese beneficio. Se podría extinguir una pensión cuando la persona llega a la mayoría de edad. ¿sí? Siempre que no esté incapacitado, por supuesto. Acá un televidente, mira, Pablo me está preguntando, nos acaba de enviar un mensaje, Celestino Vieites, justamente es de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, nos pregunta el caso de las pensiones en el supuesto fallecimiento de un familiar, de los padres, de alguno de los padres, teniendo un hijo con discapacidad, ¿pasa justamente a ser percibido, en este caso, por el hijo o se pierde totalmente? No. Pasa a ser percibido por el hijo. Cuando hablamos de discapacidad también depende de qué tipo de discapacidad. Lo que marca la normativa, la normativa de seguridad social, es que haya estado a cargo, ¿no? Que haya habido una suerte de dependencia. Claro, él me pone acá así, uno de los papás está a cargo y está realmente con una situación bastante compleja, entonces queríamos consultarlos cómo es el tema, si se puede gestionar la tramitación para que no pierda el chico justamente la pensión del padre, ¿no? O sea, pasaría automáticamente él. Exactamente. Porque eso está en la familia, por lo que estoy viendo acá que comenta, ¿no? Exactamente, porque puede darse, puede ser que una persona tenga discapacidad, pero sin embargo tiene capacidad laborativa, tiene capacidad laboral. Puede tratarse de una persona que tenga dificultades en la marcha, o problemas en la marcha, que tenga, por ejemplo, no sé, artritis reumatoidea o alguna enfermedad autoinmune que no le impide necesariamente trabajar. Cuando
cuando el sistema de seguridad social habla de otorgar pensiones o de mantener las pensiones o ese tipo de prestaciones de seguridad social, significa que de alguna manera ese beneficiario depende de ese ingreso porque evidentemente no lo puede hacer valer de otro modo. ¿Sí? Por eso cuando, digamos, insisto, históricamente los regímenes de seguridad social hablan de haber estado a cargo, en ese sentido, o esta relación, o esta idea de dependencia económica, social. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sistema de obras sociales, ¿no? Cuando la persona llega a determinada edad, por ejemplo, hasta los 25 años, y le dan de baja, cuando en realidad esa persona necesita continuar, digamos, en esa obra social porque está a cargo del titular. Y estar a cargo es esa, digamos, dependencia, esa simbiosis que hay entre el titular de un beneficio y la persona que tiene lo que se llama una vocación para continuar de otra manera ¿Y ese por qué de beneficio. pronto las prepagas hacen ese tipo de corte, no informando adecuadamente, que es algo muy habitual de verlo, ¿no? En este caso al adherente de esta situación. Porque de Bueno, pronto, bueno, si la persona, por más que tenga 25 años, sigue dependiendo de los padres porque está estudiando todavía o está haciendo alguna carrera, hay muchos casos de esas características. Si no, bueno, se da lo otro que, bueno, la persona se independiza, tiene un trabajo y por ahí puede hacer aportes como monotributista o dependiendo directamente de su lugar de trabajo, ¿no? Esas sí, son otras opciones. sí, este es un caso típico, ¿no? Este es un caso típico de amparos que yo he Ajá, patrocinado sí, justamente de personas que tienen un grado de discapacidad bueno, están a cargo del titular y le sí, dan de baja, ¿no? O le claro. dice, o le bifurcan, o le bifurcan la afiliación, o sea, lo Ujú, separan del grupo familiar claro. primario Ujú. para pasar a ser, digamos, bajo otra pauta Sí, sí, los incluyen, los bifurcar meten dentro de otro plan directamente para tener otra diferenciación de dentro de otro tarifas plan. y demás, claro. Exactamente. En línea general, los Ujú. jueces suelen darle la derecha, ¿no?, al afiliado, porque siempre que uno acredite realmente que Que había tiene una esta. trayectoria que ya venía haciendo los aportes respectivos y el pago, en este caso, a la prepaga, ¿no? Exactamente. Incluso, Ujú. incluso más de alguna vez ha sucedido, por ejemplo, que fallece el Ajá, titular de una obra social. No, entonces yo no estoy sí. hablando de prepaga porque Ujú. el régimen de prepaga tiene un, Básicamente va tiene por un las obras sistema. sociales, claro, sí. eh, 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 entonces, por ejemplo, cuando fallece el titular, la ley 23660 establece todo un sistema donde digamos, Herederos por en ejemplo, este la caso, sí, la viuda viuda, puede, claro. Ujú. puede continuar con la afiliación. Que Ajá. es poco conocido, este es un inciso ahí medio perdido, no, para los que conocemos no es perdido, ¿no? Pero Ajá. que uno no lo ubica con facilidad, Sí, sí. pero ahí, digamos, lo que serían los herederos, ¿no? Si se quiere, en este caso la cónyuge, puede continuar en la medida que se lo comunica a la obra social y pague lo que le correspondería abonar al titular, ¿no? Ahí, bueno, hay que hacer todo un sistema, todo un régimen, digamos, de actualización, ¿no? Es decir, vamos, porque Sí. ¿qué es lo que sucede? Ujú. Cuando uno es beneficiario de una obra social, se financia con aportes y contribuciones, ¿sí? Ujú. Digamos, del sueldo sí, del empleado. Entonces, en este caso, bueno, la viuda ha tocado de patrocinar a hijos que están en pleno tratamientos médicos, Sí, bueno, sí. tienen que de alguna manera suceder al causante y Ujú. abonar lo que le hubiera correspondido. Bueno, Claro. ¿cómo se calcula esto? Bueno, eso lo sabe mejor la obra social, ¿no? Pero en principio, pagar lo que le hubiera correspondido al titular y actualizarse en función de las Ujú. pautas que marque la reglamentación, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, Pablo, acá me está preguntando otra oyente, en este caso Cristina Lagos, de Capital Federal, me pregunta, en el caso de parejas de hecho que no están, digamos, oficializadas legalmente y ya han transcurrido muchos años de convivencia, en situación de fallecimiento de su pareja, ¿cómo se puede hacer para demostrar y hacer valer esa continuidad justamente de la obra social? Bueno, si no hay un documento como un instrumento público, que el Sí. típico sería una unión civil, Ajá. un acta, por ejemplo, ante un escribano, Sí. sería testigos, Ajá. eh, constancias donde, por ejemplo, eh, se acredite de manera fehaciente
la convivencia, por ejemplo, un tema de domicilio, una constancia de domicilio, por ejemplo, estar por ejemplo, en una misma prepaga. En realidad las prepagas piden la unión civil, pero, por ejemplo, que esté documentado. Claro. En líneas generales, ANSES rechaza este tipo de pensiones en caso, por ejemplo, que las personas tengan distintos domicilios. Entonces, ahí, bueno, se va a hacer un poco más difícil, complejo. Pero en principio, en las uniones de hecho, debería ser de manera muy documentada, por ejemplo, servicios que estén a nombre de uno, de otro, que el tema de tener un mismo domicilio, claro. testigos. Ahí es más factible de salir más rápido, digamos, la tramitación. Ahí va a estar discutido, digamos. Convengamos que ANSES es reacia a pagar ese tipo de pensiones. ¿Por qué? Porque, bueno, si no lo tiene redondito, es como que pone le busca, claro, la vuelta para evitar pagarlo, claro. Lo ideal, siempre lo ideal es acreditarlo, ya sea, por ejemplo, a través de una unión civil, ya alguna sea certificación ante un escribano público también. Ante un escribano público, por ejemplo, con 2 testigos, que lleven testigos. Es decir, esa sería la mejor manera. El Código Civil y Comercial de la Nación, de alguna manera, reguló este tema, que se llama unión civil, mal llamada, lo que antiguamente se llamaba concubinato, ¿sí? O trato en aparente matrimonio, como también la llaman las leyes de seguridad social. ¿Qué pasa? En el año 2015 se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, renovó cierto lenguaje que antes, que hoy podría sonar un poco más chocante, como concubinato, unión en aparente matrimonio. Entonces hoy se habla más de unión civil. Es decir, en términos globales. Y una manera sería esa, por ejemplo. Pero, insisto, tiene que estar bien acreditado porque el ANSES pone sus trabas. Porque, insisto, yo entiendo al ANSES porque, a ver, por ejemplo, la jurisprudencia rechazó pensiones cuando, por ejemplo, se acompañó al expediente una mera garantía, por ejemplo, que el conviviente, o el supuesto conviviente o la conviviente, prestó una suerte de garantía por un contrato de locación. Bueno, eso no alcanzó. Tiene que ser algo más, tiene que darse todo un cuadro probatorio que pueda superar la prueba por excelencia, que es una unión civil hoy, por ejemplo. En estos casos realmente ahí hay herramientas y argumentos como para comprobar que realmente estuvo esa unión, que fue verídica. Yo he patrocinado, digamos, pensiones denegadas, donde, bueno, en algunos casos hubo un buen resultado, en otros casos estamos en veremos. Por ejemplo, un típico caso que se presenta es cuando, bueno, si el Código Civil de la Nación ahora dejó de lado el divorcio por culpa, ¿sí? de alguien. Pero, por ejemplo, se han ganado pensiones de personas que estaban divorciadas, pero que había sido declarado culpable el causante, por ejemplo. ¿No? Y la ley 24241, que es la ley de jubilaciones, no se adaptó ahí a lo que dice el régimen de disolución del vínculo conyugal del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cómo es en ese caso la situación? Y en ese caso el juez de primera instancia me ha dado la razón, ahora está en la Cámara. Por ejemplo, en provincia me ha sucedido, por ejemplo, una persona de una viuda, el causante estaban separados de hecho, pero el vínculo, es decir, subsistía, ¿no? Porque lo que disuelve el vínculo matrimonial es el divorcio. Ahora, a partir del 2015, el Código Civil, digamos, dejó de lado esa diferencia entre lo que es la separación personal y el divorcio vincular. De eso viene larga data, es una explicación muy técnica, no corresponde. Pero, por ejemplo, el tema de la pensión por viudez sería un caso interesante, o debería haber mayor jurisprudencia, porque, por ejemplo, el mero hecho hoy de la separación de cuerpos, ¿no? Porque, a ver, en todo divorcio hay un elemento fáctico que es la separación. Digamos, la separación, digamos, hay dos personas que en lugar de vivir en un mismo hogar, dejan de convivir, evidentemente. Dejan de convivir. Se cesa la convivencia. ¿Sí? Pero a pesar que cese la convivencia, el deber de alimento subsiste, por ejemplo. ¿Sí? Eso entonces, lo establece la ley, que el lazo continúa, digamos. Eso lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación.
¿sí? Incluso en algunos casos el divorcio vincular, en algunos casos extremos, subsiste ese deber de, digamos, de alimentos. Sí. Claro, la ley, el régimen previsional va por otro lado, tiene otra lógica. Por supuesto que tiene que tomar en cuenta lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, pero a veces puede suceder que una persona, por más que esté separada, va a tener derecho a esa pensión. Vamos a suponer lo siguiente, que esté separada por malos tratos. Entonces, esté separada, que se haya tenido que ir del hogar porque, por bueno, porque presiones, recibía violencia familiar, violencia de género. Bueno, no, más allá que el Código Civil y Comercial de la Nación no haya desterrado la idea de culpa en los divorcios, a los efectos previsionales, bueno, esa persona puede el día de mañana acreditar que, bueno, se tuvo que ir por cuestiones, digamos, subjetivas, por un tema de... Sí, ajenas de a que su era voluntad inviable. prácticamente sería, ¿no? De alguna manera también. Exactamente. Ahí yo lo que puedo hablar de los casos de primera instancia que he tenido, porque están en la Cámara, bueno, la Cámara tendrá que decidir. Por ejemplo, en provincia tengo ahí un caso que ahora está en la Suprema Corte de Provincia, me dio la razón la primera instancia, segunda instancia, y vamos a ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Provincia. Entiendo que deberían darle la razón a esta persona, no ¿Se han quiero quemar el incrementado caso estos porque... casos, Pablo, específicamente de agresión entre las parejas? ¿Cómo está la situación en estos últimos años, de acuerdo a tu experiencia y a tu trabajo en esa materia? Yo familia no hago tanto, por lo menos toco más de oída, pero en caso a los efectos previsionales debería, por ejemplo, no sé, podría acreditarse, por ejemplo, si hubo una denuncia penal, si hubo algún tipo algún tipo de elemento, ¿no? Testigos, por ejemplo, que acrediten que se dio esa situación, porque insisto, el viudo, perdón, la persona que está separada, pues puede darse esto, ¿no? Que se han separado, se han divorciado y rehacen su vida, Claro. ¿no? Sí, hay Entonces, muchos casos que entonces luego de un par de años también retoman la obviamente, relación, ¿no? que es algo muy habitual, más que Sí. habitual. Entonces, de ahí puede darse una suerte de concurrencia entre pensiones, ¿no? Siempre que, por ejemplo, la persona, digamos, haya estado, acredite esa no culpabilidad, Sí. ¿sí? Bien, o sea que realmente están dadas las condiciones como para eso ir evaluándolo en cada caso puntual, porque debe haber una variedad de situaciones muy complejas también, ¿no? Exactamente, exactamente, Ajá. Bien, bueno, ¿alguna otra exactamente. inquietud como para clarificar? Pero yo creo que ya diste los detalles puntuales como para que la gente vaya tomando concientización de las opciones y de las variables que se pueden dar, en este caso, de las pensiones y los regímenes respectivos, ¿no? Exactamente. Básicamente, bueno, evidentemente lo que importa mucho acá el tema de las probanzas, ¿no? Claro, Lo que se claro. pueda acreditar, probar y sostener, ¿no? Porque a ver, la justicia después dirá que sí o que Sí, no, exactamente. pero el tema que uno pueda sostener una postura coherente, insisto, por ejemplo, una mera garantía de un contrato de alquiler, no es suficiente. No Imagínense, sirve, si no claro. mañana todos van a pedir una Sí, pensión, ¿no? Por claro. salir como garantes de un Sí, sí. alquiler, ¿no? O sea, tiene que haber cierta razonabilidad en todo Claro, esto. claro. Y tiene que tener, bueno, los testigos del caso como para que puedan respaldar justamente ese requerimiento o ese reclamo que uno Exactamente, viajes en inicia, ¿no? común, por Ajá, ejemplo, un también montón de eso. cuestiones. Claro. Sí, a ver, en materia probatoria es Sí, amplísimo el claro. sistema. Sí, sí, Amplísimo porque, bueno, demostrar que ha compartido años o un tiempo determinado, ¿no? Como para justificar justamente este reclamo que se genera, ¿no? exactamente, Bien. exactamente. Bueno, Pablo, estamos en contacto en los próximos días con otro tema justamente para seguir orientando a la gente, a nuestros mayores, a la gente de la tercera edad y darle, digamos, una herramienta que les sirva justamente para ir resolviendo las tantas cuestiones que giran en nuestro país, habitualmente en materia de tratamientos jubilatorios y de resolución de estos casos que se están dando justamente en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente, y bueno, siempre dando información lo más didáctico posible para que esto pueda, bueno, las personas puedan tomar decisiones. Perfecto. ¿Sí? Les recordamos a la gente que se pueden contactar con nosotros a través de galáctica-radio-tv@gmail.com o a través del WhatsApp y de las distintas redes sociales de nuestra plataforma comunicacional Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en todas las redes sociales para que los puedas orientar a aquellos que necesitan generar alguna tramitación o tener alguna orientación adecuada justamente para generar sus
gestiones dentro del ámbito de la previsión nacional, ¿no es cierto? Exactamente, y bueno, por supuesto esta información que sea lo más útil posible a la gente. Perfecto. ¿Sí? Gracias como siempre y estamos en contacto. Estamos en contacto, bueno, seguiremos festejando por hoy, por lo menos. Por supuesto. Bueno, un gran abrazo, Pablo. Gracias, hasta cualquier Adiós, momentito. Gracias. El doctor Pablo Lieberman, como siempre, aquí en esto que es el consultorio previsional, como cada semana, para tratar de acercarle la información y la orientación adecuada, así ustedes pueden gestionar y realizar los trámites de una manera coherente y efectiva. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.